2 veces. Da gibt es dann... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en el asteroide. Este es famoso asteroide Oumuamua, que significa también mensajero de lejos que llega primero. Estos son los hechos. 2 investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian sugirieron que ese asteroide, bautizado en la Universidad de Hawái como Oumuamua, podría ser una nave extraterrestre. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Si ya determinamos que es una tecnología, nada más de dónde viene. ¿A qué vino? ¿A qué se acercó? ¿Cuál fue el objetivo? Y frente a todo eso, pues sin duda hay un debate, porque nos preguntamos si tiene sustento científico la teoría de que el extraño objeto en forma de cigarrillo sea una nave extraterrestre. ¿Qué pudo haber causado el exceso de aceleración de Oumuamua? ¿Estamos siendo observados por una civilización alienígena? Pues hoy vamos a discutirlo. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. En el 2017 fue la primera vez que fue visto este objeto interestelar. De inmediato la comunidad científica puso su atención sobre él. Su forma y conformación son inusuales para objetos vistos en el vecindario cósmico en el que vivimos los seres humanos. Sin embargo, un artículo científico sugiere la posibilidad de que este asteroide pudiera ser un objeto tecnológico de otra civilización. La información generó revuelo y división entre los expertos. Su nombre técnico es U1. Fue visto por primera vez en octubre 19 de 2017. Desde un inicio se consideró un asteroide que provenía desde fuera del sistema solar, es decir, un objeto interestelar, pero una vista más cercana de él reveló que tenía una forma inusual. Este objeto 2017 U1 es bastante largo, tiene cerca de 400 metros de largo y por 40 metros. Son sus dimensiones, es bastante inusual esa forma y también lo es en nuestro sistema solar y ninguno luce de esa forma, así que es difícil obtener esta forma. También vemos que es bastante raro en su color, lo cual indica que ha estado posiblemente en el espacio durante un largo periodo de tiempo y ha sido irradiado no solamente por la luz de nuestro sol, sino también por otros. Sin embargo, en la medida que fue avanzando por el sistema solar, se fueron observando otros comportamientos extraños. Oumuamua, como fue llamado por sus descubridores, no desprendió como se esperaba una estela o cola, como lo haría normalmente un objeto espacial. Este fue solo uno de tantos factores en los que puso su lupa 2 investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Shmuel Bailey y Abraham Loeb sugieren en este documento que Oumuamua, que significa llegado el primero desde lejos, es una sonda alienígena. Un escenario exótico es que Oumuamua puede ser una sonda totalmente operacional, enviada de una manera intencional a las proximidades de la Tierra por una civilización alienígena. Los expertos sustentan su afirmación, entre otros puntos, en la trayectoria y la aceleración que el objeto experimentó en su camino hacia el exterior del sistema solar. Una noticia que le dio la vuelta al mundo, pues son muy raras las ocasiones en las que un artículo publicado en una revista científica sugiere algo por el estilo. Expertos en el tema OVNI ya especulan sobre esta posibilidad. Muchas otras preguntas de dónde viene. ¿A dónde va? Si ya determinamos que es una tecnología, nada más de dónde viene. ¿A qué vino? ¿A qué se acercó? ¿Cuál fue el objetivo? ¿De dónde viene? ¿Para qué vino? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan que este asteroide, que medía 400 metros, que de ancho es, que tiene una superficie rojiza, que además rotaba de una manera veloz, tenía una trayectoria caótica, su ancho era 10 veces menor? Todo esto que lo identifica este primero asteroide y ahora pues lo ponen sobre la mesa que podría ser una nave extraterrestre. ¿Cuáles son los argumentos para sustentar esta información? Vamos a debatir el tema. Saludo en Morelos, México, a Andrés Eloy Martínez. Él es presidente de la Sociedad Astronómica, exsecretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de México, es astrónomo. Señor Martínez, un gusto tenerlo en el programa para toda América Latina. Bienvenido.
Gracias por la invitación, un tema fascinante sin duda. Bueno, tan fascinante que tiene al mundo perplejo, boquiabierto, pero también hay quienes se burlan y dicen, a ver, ¿de qué estamos hablando? Llevamos años tratando de llegar a otros planetas, hablar de vida planetaria. Hace unas semanas hablábamos de estos luces que habían visto unos pilotos de aviones comerciales, y ahora estamos hablando de algo mucho más pesado, sin duda alguna, en sus términos, y con mucho más argumento, porque estamos hablando de científicos que están diciéndolo. ¿Usted cómo le suena toda esta teoría, señor Martínez? Pues fascinante y muy atractiva para quienes nos hemos preocupado por el asunto de la vida extraterrestre desde el punto de vista científico. Realmente creo que este es el primer estudio, si no me equivoco, muy serio, en donde se contempla con las leyes físicas, con matemáticas, la posibilidad de la existencia de una civilización espacial que haya hecho presencia en el sistema solar. Ahora, hay que tener cuidado, desde luego, con irnos en especulaciones todavía mucho más allá de lo que se plantea en este estudio por parte de este par de científicos. Me refiero a ya sacar conclusiones tajantes en el sentido de que es una nave espacial que pasó por el sistema solar y que ahora se está alejando, de hecho se encuentra en los confines del sistema solar. Eso ya es una especulación todavía que va más allá de los datos de los que aún disponemos y de los que todavía nos hacen falta mucha información sobre este objeto que bien describías tú, con estas características tan extrañas y que al parecer tienen que ver con el hecho de que no se formó en el sistema solar, es un visitante interestelar, es el primer objeto interestelar detectado por la humanidad desde la invención de los telescopios. No sabemos si antes han pasado otros objetos, seguramente sí, porque nuestra galaxia, donde se encuentra el Sol, donde nos encontramos nosotros, la Vía Láctea, es inmensa y seguramente nos hemos cruzado con ese tipo de objetos. Ahora, seguramente hay civilizaciones espaciales que se hayan desarrollado, es casi una posibilidad con mucha certeza, debido a que hemos descubierto incluso ya una gran cantidad de exoplanetas en nuestra galaxia, que en muchos de ellos podría haberse generado la vida y en mucha de esa vida pudo haber evolucionado hacia criaturas como nosotros, capaces de producir esta tecnología que estamos usando en este momento, en esta misma transmisión. Ahora, señor Martínez, hay varias preguntas que tengo de lo que usted nos comenta. Lo primero es que haya venido de otra, a ver si entendí bien, en mi ignorancia, por supuesto, de otra galaxia, es decir, de otro espacio, que sea algo que nunca se ha visto en el tiempo en que se lleva estudiando el espacio, sin duda alguna, ajeno a esta galaxia. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Básicamente lo que quiero decir es que este objeto no se generó en nuestro sistema solar. Sabemos que nuestro sistema solar es la familia que integra los planetas conocidos. Bueno, que hasta hace poco eran 9, ya Plutón sabemos que no lo es un planeta enano, ahí sigue, no es que lo hayan desaparecido. Pero este objeto proviene de otra parte de nuestra galaxia. La galaxia es nuestro grupo de estrellas que giran alrededor de un núcleo, se llama la Vía Láctea. ¿Qué define eso, señor Martínez? Es decir, que para los que nos están viendo y los que no entendemos del tema, ¿qué define decir que eso proviene de otro lugar, de otra galaxia? Bueno, puede que proviene de fuera del sistema solar, de otra galaxia, de otro sistema solar. Gracias por la explicación. Sí, señor. Es correcto, de otro sistema solar, pero no de otra galaxia. Las galaxias están separadas por millones de años luz. No, es posible que objetos también intergalácticos se comuniquen unos con otros, es decir, que un objeto transite a otro, pero lo más probable es que este objeto provenga de las cercanías de algún sistema solar en formación, según algunas teorías, y sean los restos de un sistema protoplanetario en donde quedaron estos restos vagando en las cercanías, entre comillas, del Sol, y pues nos cruzamos fortuitamente con este extraño asteroide, entre comilas, ¿no? Porque, claro, lo que podemos decir es que algo de esas características, de esa similitud, nunca antes se había visto en nuestro sistema solar. No, nunca antes. Es el primer objeto detectado, el primer visitante del exterior del sistema solar detectado por telescopios. Luz Mari López nos acompaña, ella es directora del Centro de Informes OVNI desde Córdoba, Argentina. Luz Mari, un gusto tenerla de nuevo en el programa, bienvenida.
Muchísimas gracias a ti, Andrea, por nuevamente convocarnos como Centro de Informes OVNI Colombo Argentino para compartir pues nuestra postura, aun cuando sabemos que tenemos mucho para saber de estos temas. Es que como decía Andrés Eloy, esto es fascinante. Hemos hablado de luces, de movimientos, de platillos, de cuestiones que han visto los pilotos, etcétera, etcétera. Pero pues aquí hay un estudio de 2 científicos serios de Harvard Smithsonian hablando de un origen artificial que podría ser incluso una nave extraterrestre. Ellos lo han puesto así sobre la mesa. ¿Usted qué piensa, señora López, sobre lo que ha surcado ahora sobre el Oumuamua? Bien, es interesante el debate, insistimos en esto y aplicamos al interés del canal por hacer esto. Porque si bien respetando la tarea de los científicos, la información nos está diciendo que puede ser, como dice aquí el amigo que intervino anteriormente, puede ser algo artificial. Lo cierto es que no podemos asegurar, como le dice el titular, que sea una nave espacial. Y digo esto porque a veces en la forma de cómo nos expresamos, empezamos a generar un imaginario colectivo que de pronto no hace bien, más cuando hay mucha ignorancia en cuanto a esto de la realidad extraterrestre. En esto de pensar que es una nave espacial, a mí me parece muy atrevido de parte del medio de comunicación o de parte de los científicos, cuando me parece que tenemos que ahondar un poco más en lo que significa el saber de todas estas realidades que van fuera de este planeta, ¿no? Y miren ustedes, tenemos a Abraham Loeb, él es director del Centro de Astrofísica de Harvard Smithsonian, profesor de astronomía de la Universidad de Harvard, quien ha llevado a cabo este estudio. Nos acompaña en estos momentos desde Berlín, Alemania. Profesor Loeb, bienvenido para toda América Latina que nos escucha hasta ahora. Gracias por su compañía. My pleasure. Gracias, él nos saluda y dice que es un placer estar con nosotros hoy. Señor Loeb, esto ha trascendido a estudios, al mundo entero que se está preguntando qué es esto que ustedes ponen sobre la mesa, sobre un objeto fuera de nuestro sistema solar que podría ser una nave extraterrestre. ¿Ustedes lo ponen así, lo señalan de esa manera? Bueno, sí, este es el primer objeto interestelar que vino de afuera del sistema solar que hemos descubierto y que pasó cerca de la Tierra. Es como tener un invitado para comer que viene de otro país. Podemos aprender lo que está ocurriendo en otro país simplemente hablando con ese invitado. No hay necesidad de comprar un tiquete para irse hasta ese país. El hecho con Oumuamua es que no es nada como hayamos visto antes en el sistema solar, porque tiene una forma muy inusual y inferimos eso de los cambios en su brillo cuando refleja la luz solar. Cambia su brillo por un factor de 10. Entonces, a partir de ahí podemos inferir que es mucho más largo de lo que es ancho. Entonces, es una forma muy inusual, porque todos los asteroides que tenemos en el sistema solar, la mayoría son 3 veces más largos que anchos. Este es muy inusual. Y también es bastante frío. No vemos ningún calor saliendo de él. Y en su trayectoria no está siguiendo la fuerza gravitacional del Sol. Se mueve como si hubiera otra fuerza impulsándolo. Y la pregunta es, ¿qué es esta fuerza? Los cometas es el impulso que tienen los cometas que les da ese empuje extra. Pero aquí no hay nada que indique que tenga esa salida de gas, esa cola de gas que se ve en la actividad cometaria. Y también tendrían que evaporar una gran parte de este objeto para darle suficiente empuje. Entonces, si no es un cometa y no se ve como un asteroide regular, estamos tratando de entender cuál podría ser ese empuje, ese impulso, y la única idea que yo puedo tener es que el Sol que se ve reflejado en el objeto es lo que le da el empuje para que sea así de
efectivo y tiene que ser muy plano para que esto pueda ocurrir, muy delgado. Entonces esto para mí suena como una vela. Imagine la vela de un barco que es empujada por el viento. Usted puede tener una vela que es empujada por la luz. Se llama una vela de luz. Y de hecho nosotros, nuestra civilización ahora está trabajando, ahora mismo está trabajando en este tipo de tecnología de velas solares para la exploración espacial. Sí. Para hacer avanzar las cosas en el espacio sin la necesidad de llevar todo el combustible que eso requeriría. Entonces es posible que este objeto haya sido producido por una civilización alienígena. Y es bastante inusual. Y con lo que usted nos describe, ¿por qué pensar que tiene que ser necesariamente como una nave extraterrestre o de otro planeta, señor Loeb? Bueno, lo que describí es que existe esta fuerza extra que está actuando en el objeto y no entendemos realmente de dónde viene. Entonces, el documento que nosotros escribimos explica que como resultado de la radiación del Sol que estaría empujando el objeto, y la única manera en que podría operar es que fuera como una vela. Y eso parece como un objeto artificial. Es muy difícil imaginar un proceso natural que podría generar algo como esto. Y me recuerda como ir a la playa y mirar las conchas de mar que están ahí en la playa. De vez en cuando vas a ver una botella plástica o algo por el estilo que se ha originado de orígenes artificiales. Entonces lo mismo ocurre o se aplica para los objetos que entran de afuera del sistema solar. Este es el primer visitante que hemos tenido de afuera del sistema solar y se ve muy inusual. Entonces por eso hemos sugerido que tal vez sea artificial. Tal vez venga de otra civilización. ¿En algún momento Uma trató de tener algún tipo de comunicación con algo, con alguien, con la Tierra, con alguna sonda espacial del planeta Tierra? Señor Loeb, ¿ha tenido algún tipo de comunicación o trató de tener comunicación? Esta es una pregunta excelente. El objeto fue descubierto en octubre de 2017, hace aproximadamente un año. Y yo me aproximé a ciertas personas que tienen acceso a la tecnología radio, utilizaron telescopios radio, que son los mejores que tenemos en la Tierra, para revisar si había alguna radiotransmisión de este objeto. Y no vimos nada. Y pudimos poner un límite en la cantidad de poder que era transmitido, que es menos de un décimo de una parte. El hecho es que no hay transmisión radio. Si este objeto realmente es artificial, no está transmitiendo ondas radio. Podría tener algún tipo de equipo que no sea funcional ya, o podría estar comunicándose de una manera muy distinta, no utilizando las ondas radio. No lo sabemos. Y solamente tenemos que esperar para que venga otro objeto similar. Esperamos que sea en los próximos años y hay un rastreo que se está haciendo. Tenemos un mejor telescopio que se llama el LSST y podría descubrir objetos adicionales. Este es el gran telescopio para rastreos sinópticos. Y ahora que hemos escrito este trabajo, se hace claro que queremos utilizar los mejores telescopios de la Tierra para obtener la mayor cantidad de información posible. Cuando usted dice esperar, señor Loeb, y usted dice algunos años, es porque el Uma ya no está en ese lugar, es decir, se perdió de vista, ya no está en el lugar donde lo vieron por primera vez en octubre del 2017. Sí, Oumuamua
está 10 veces más lejos de la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. Y ahora es muy borroso, no podemos detectarlo porque ya está muy lejos. Hay dos maneras para obtener más información sobre esto. Una es ir a buscarlo. Y para hacer eso tendríamos que ir muy rápido. Y los cohetes químicos que tenemos en este momento no son lo suficientemente rápidos para poder llegar hasta él. Necesitaríamos una nueva tecnología que nos permitiera movernos más rápido que todas las misiones espaciales que hemos tenido hasta el momento. La otra posibilidad es asumir que no es solamente un objeto, sino que hay muchos más. Y esperar hasta que llegue el próximo y tratar de encontrarlo. Pero realmente depende de si es natural o artificial. Si es natural, entonces debería haber muchos más objetos y muchos más en camino hacia nosotros. Pero si es artificial, entonces es posible que sea muy especial y que haya sido enviado en una especie de misión de reconocimiento para ese propósito y que no haya muchos más de estos. Pero solamente tenemos que esperar y ver. Y para poder alcanzarlo, podemos tomar algo de tiempo, porque nos tomaría decenas de miles de años para cruzar el sistema solar. Si desarrollamos tecnología que nos permita movernos más rápido que los cohetes químicos, entonces podríamos tal vez aplicarla y aprender más sobre este objeto en particular. La conclusión, y es lo que me parece igual fascinante, es que estamos siendo observados, señor Lowe. Es decir, el planeta Tierra, los seres humanos, ¿nos miran desde afuera? Pues no lo sabemos. Esta es una posibilidad. No lo estamos seguros porque no tenemos una verdadera foto de este objeto. Se ve muy extraño y no sabemos cuál es su origen. Podría ser natural, podría ser artificial. Y si es natural, es bastante inusual. No vemos el mismo tipo de objetos en el sistema solar. Entonces, sería interesante comprender de dónde viene. Y la ciencia se trata de evidencia, se trata de obtener cada vez más información. Y a veces no hay suficiente información para estar seguros de cuál podría ser la interpretación de los datos. Estamos en una situación ahora donde no estamos seguros y queremos más información, más datos sobre este dato, ya sea de este objeto o de otros similares. Y yo sigo en este trabajo que hicimos, yo sigo la máxima de Sherlock Holmes, el detective. Y él decía que si tú descartas lo que es posible, entonces lo que quede, sin importar de qué tan improbable sea, puede ser la verdad. Entonces yo prefiero no entrar en prejuicios, sino más bien recolectar tanta información como sea posible para tratar de comprender cuál es la naturaleza de Oumuamua o cuál es su origen y cuál es su naturaleza de otros objetos que podrían venir de afuera del sistema solar. Fascinante, señor Lowe. Le agradezco muchísimo por su tiempo, atendernos desde Berlín, Alemania, nada más y nada menos con nosotros que uno de los investigadores, director del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, que pone pues esta teoría sobre la mesa, que quizás pues no estamos solos. Difícil pensar que estamos solos. Señor Lowe, le agradezco mucho por su tiempo, muy amable. Es un placer, gracias. Gracias, más bien nuestro placer de tenerlo aquí en el programa. Señor Martínez y señora López, ustedes entenderán que los puse en espera un rato por tremendo invitado que tenemos aquí en Suma la Noticia. Yo quiero que después de la pausa hablemos de su razonamiento científico, de lo que él dice, son pruebas y de lo que podría ser. Sí, realmente nos están mirando desde desde otros sistemas solares, desde afuera. La pregunta es, ¿usted cree que estamos siendo vigilados desde el universo? Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom. Yo sé que es complicado, pero los invito a hacerlo. Zoom Oumuamua. Ahí está, en nuestra pantalla, para que tuiteen con eso y nos puedan dar su opinión al respecto del tema que tenemos hoy. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la Noticia. Hoy debatimos si estamos siendo vigilados desde el universo, y esto a propósito de una investigación, y en el primer bloque tuvimos nada más y nada menos que el señor Abraham Lowe. Él es director del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, quienes ponen sobre la mesa
¿por qué unos científicos de Harvard creen que podría ser el Oumuamua, este asteroide que creían al inicio y que ahora podría ser incluso un objeto de una civilización alienígena? Y esto tiene pues al mundo perplejo frente a lo que estos dos científicos pueden afirmar sobre el Oumuamua. Por eso los invito hoy a participar con ese Zoom, hashtag Zoom Oumuamua. Ahí lo tienen en su pantalla. ¿Usted cree que estamos siendo vigilados desde el universo? Es la pregunta que propongo hoy para nuestros televidentes. Y frente a eso, pues hay unas encuestas interesantes de si usted cree, sobre todo, en la vida extraterrestre, porque en estas últimas semanas, años, ¿por qué no?, se ha hablado de una presencia, de que podríamos, por supuesto, no estar solos. La agencia consultora Globalities le hizo esta pregunta a más de 26,000 personas de 24 países en diciembre del año pasado. Y los resultados fueron los siguientes. El 61% dice que sí cree. El 17% no y el 22% no sabe. Tenemos, por supuesto, aquí hay más información de la encuesta. Claro, Rusia y México se colocaron entre los países más creyentes en que hay vida extraterrestre. El 68% y 61% de los encuestados, respectivamente, están seguros de que no estamos solo en el universo. Y el 45% de los encuestados en España, Estados Unidos y Alemania creen que hay alienígenas. En Brasil, el 42% y en Brasil el 68% y Holanda tiene el 61%. Pero también aquí tenemos los expertos con diferentes visiones y un debate que se abre sin duda entre una sociedad científica, una sociedad que se ha dedicado años a investigar esto y que ahora lleguen con una teoría de estas. Andrés, imagínense, para los que no sabemos de esto nos causa escalofrío. No me imagino para ustedes que llevan años tratando de investigar, de saber, sobre todo de conocer por qué según nosotros estamos solos en el planeta. ¿Eso tendría sentido, Andrés, estar solos nosotros en el sistema solar, ser los únicos? No tiene ningún sentido. De hecho, un científico, Enrico Fermi, teórico de la física atómica, hace muchos años, hace muchas décadas, planteó una paradoja que lleva su nombre, la paradoja de Fermi, en el sentido de que si hay tantas civilizaciones como nosotros en el espacio, si el universo está lleno de estrellas, ¿por qué no han contactado ninguno con nosotros? Y a este silencio que hemos vivido hasta ahora, esta falta de contacto con alguna civilización extraterrestre, se le conoce como la paradoja de Fermi. Entonces, efectivamente, no tiene ningún sentido si pensamos que las condiciones en las que se originó la vida en la Tierra se reproducen en muchas partes del universo. Todo el universo se rige por las mismas leyes físicas y químicas que dieron origen a la vida en la Tierra. Y ahora que estamos descubriendo de una manera también muy fascinante nuevos planetas conocidos como exoplanetas alrededor de otras estrellas, muchas de las cuales incluso podemos ver a simple vista, pues las posibilidades que se abren para que el escenario de la vida sea todavía muchísimo mayor, vaya mucho más allá de la Tierra, es inmenso. Ahora, la vida en un planeta puede haberse desarrollado, pero tiene todavía que evolucionar. Si quiere desarrollar tecnología, desde luego, tiene que evolucionar hacia formas de vida inteligentes como nosotros, o bueno, casi inteligentes, que logren preguntarse exactamente esto, ¿no? ¿Estamos solos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué nuestro planeta es el único en el sistema solar que sustenta la vida? Seguramente hay más civilizaciones. Ahora, esas civilizaciones también tendrán que haber alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico tal que hayan sido capaces de enviar naves al espacio, que hayan desarrollado la tecnología de radio que se está utilizando, de ondas hertzianas de televisión, utilizar el espectro electromagnético y que hayan logrado desarrollar una tecnología tal que logren cubrir las grandes distancias que separan a las estrellas en nuestra galaxia, que ese es uno de los argumentos que la ciencia, digamos, tiene como explicación para esta paradoja de Fermi, este silencio cósmico que experimentamos de falta de contacto con alienígenas, debido a que hay que viajar grandes distancias en el espacio para cubrir incluso pues, la distancia mínima. Por ejemplo, la estrella más cercana
es de, viajando a la velocidad de la luz, claro, es de más de 4 años, viajando a la velocidad de la luz. Entonces, imagínate a una estrella todavía muchísimo más lejana, es más difícil de llegar. Y por eso, Luz Mari, de todas maneras, aunque sea fascinante la investigación que han hecho estos científicos de astrofísica de Harvard Smithsonian, es muy difícil de probar, creería yo, porque el señor Loeb habla de, nos toca esperar, y esperar pues habla de esperar. Así es, André. Digo, y escuchando atentamente a los dos, estamos realmente frente a hipótesis, posibilidades desde el área de la ciencia, pero no podemos desconocer que hay una ciencia que está muy atrás de la institución, inclusive la ciencia más independiente, que nos ha dejado varias incógnitas y que nos deja la evidencia de que algo pasa allá afuera y es muy inteligente, y difícilmente un objeto como el que han descrito los científicos podemos pensar que sea esto que decía nave espacial. Desde ya que nos acercamos un poco a lo que él decía, el científico de Harvard decía, está la posibilidad de que sea artificial, pero no están convencidos. Es algo extraño. Bueno, y yo me pregunto, Andrea, ¿dónde dejamos el material que nos han dejado personajes como, por ejemplo, el señor, esto para entender un poco la realidad extraterrestre en otro contexto? Hoy mismo estamos desarrollando un congreso internacional de ovnilogía aquí en Capilla del Monte, donde se han recorrido testimonios como el del señor Bob Lazar, que estuvo en el Área 51 y que como físico estuvo frente al desarrollo científico de una nave que fueron parte de las naves que estuvieron en el famoso y mítico caso Roswell, donde dejamos a este físico que lo dejaron en NN y que hace muy pocos años hizo su última entrevista asegurando lo que había realizado él como parte de este proyecto científico. Donde dejamos, y esto también tras las instituciones, a un Robert Dean, le comentaba yo a su producción, que como militar, estando dentro de la OTAN, nos habla de que, y él le decía a sus pares, porque esto no se lo dicen a la gente, hay una realidad extraterrestre en este planeta y que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Entiendo y hago un poco de énfasis en el titular. Asegurar que es una nave espacial o una nave alienígena genera en una sociedad que ignora, en una sociedad que se ha educado en este paradigma polarizado donde creemos o no creemos en los ovnis, un poco de paranoia y un poco de miedo a la vez, y un poco del no saber sin querer documentarse. En todo caso, Luz Mari, sí, claro, como vale el debate, ustedes que son los expertos, yo insisto en eso, al escuchar al señor Loeb con esos argumentos de por qué ellos dicen que esto podría ser de origen artificial, por qué hablan incluso de una cuestión alienígena que estuviera pues mirando, viniendo a visitar nuestro sistema solar, ¿qué le parece a usted, Luz Mari, esos argumentos del señor Loeb? Si lo dejamos ahí, es fascinante, porque me invita al debate y me invita a esperar, como decías tú, no sé cuántos años y poder saber. Pero asegurar que es una nave espacial me parece muy acelerada la conclusión. Andrés, a usted esos argumentos, él lo explica, el tamaño, el que no tiene calor, lo pone el ejemplo de una vela, cómo se mueve eso, por qué en 3 días desaparece, bueno, un montón de otras cuestiones que nunca se ha visto algo parecido en este sistema solar. ¿Usted cómo maneja los argumentos del señor Loeb? ¿Son creíbles? ¿Son incluso, pues no voy a decir que no son científicos, imagínese de quién nada más y nada menos estamos hablando, pero ¿tienen sentido? Tiene sentido, completamente. De hecho, pues el análisis que hace en la publicación del Instituto de Harvard es justamente de la Universidad de Harvard, esta publicación, es muy preciso, muy detallado matemáticamente y nos explica justamente todas estas variaciones que escuchábamos con mucha atención de Ada Lovelace, del cambio de brillo que experimenta, que resulta, con los datos que se poseen, insuficientemente explicados, es decir, no hay manera de explicarlo con referencias de asteroides conocidos en el sistema solar, porque además, como bien lo mencionaba, tiene una forma, pues sí, muy exótica, ¿no? De un cigarro prácticamente, y la posibilidad de que
él habla de que sea utilizado como una vela solar, que de hecho ya se utiliza esa tecnología, que sea experimentalmente. Japón incluso lanzó una sonda a uno de los planetas del interior del sistema solar mediante una vela solar, mediante la brisa del sol, vamos a decirlo así. Es posible, o sea, esta tecnología existe, y para cubrir las distancias que nos separan de las estrellas, esta tecnología de vela solar que se habla de propulsión mediante la luz de las estrellas es posible. Y justamente es lo Pero que Andrés, vuelve fascinante. ¿le parece, ay, perdí la palabra, le parece anticipado, como decía Luz Mari, llegar a una conclusión como esa, que es algo de afuera, que nos puede venir, que nos está visitando, que podría ser alienígena? ¿Es anticipado? No me parece anticipado en función de todos los datos que se poseen sobre el Oumuamua. Y a Luz Mari, ¿por qué sí le parece anticipado? Y mira, cuando uno empieza a desarrollar la información, la documentación que hay acerca de la realidad extraterrestre, que ya está expuesta desde inclusive desde los órganos institucionales, todo indicaría que esta no sería la forma de actuar de ellos. Por lo que presenta el informe, tal cual lo está presentando la universidad, estos científicos, a mí me dejan mucho que pensar. Yo quiero saber más. Yo quiero saber realmente qué es esa presencia a la cual nos estamos nosotros hoy invitando a ver desde donde me la están presentando. Porque la posibilidad de vida extraterrestre es indudable, pero hay también que entender que la lógica a la cual ellos conviven y comparten con nosotros es totalmente muy lejana a la lógica que nosotros hemos desarrollado justamente como estamos educados. Entonces, yo me permito la duda y me permito querer saber. Yo quiero que me den más datos para poder realmente aseverar que esa es una nave extraterrestre, ¿no? Vamos a una pausa si les parece, y la pregunta de hoy: ¿cree usted que estamos siendo vigilados desde el universo? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomOumuamua. Todavía me cuesta. Karen dice que sí, que los gobiernos han ocultado siempre información sobre este tema, y en este caso pues van a hacer lo mismo. En caso de ser cierta la versión de estos científicos, seguramente saldrá la NASA a desmentirlos. Jorge dice: no podemos especular que haya extraterrestres vigilándonos. Esto no debe ser más que un asteroide como tantos que pasan por nuestro sistema solar. Están creando unas expectativas con cuentos fantasiosos que a la gente le gusta escuchar. Y Tadeo dice: parece que cada vez más estamos cerca de confirmar la existencia de vida extraterrestre. Tal vez no sea como la pintan en las películas, pero algo más debe haber en el universo desde donde seguro nos están vigilando. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Hablamos hoy en Suma la noticia del Oumuamua, y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, pues unos científicos de Harvard, de Smithsonian, que creen que el Oumuamua, como lo han bautizado, esto es en hawaiano, que podría ser un objeto de una civilización alienígena. Hay quienes han podido ir más allá o han querido ir más allá y hablar de una nave espacial extraterrestre. Decía uno de nuestros tuiteros, Andrés, que pues estas pueden ser historias fantasiosas, y como son fantasiosas y los gobiernos ocultan información, pues la NASA pronto saldrá quizás a desmentirlo, porque pues si la NASA no ha hecho una investigación, que son los que han llegado lo más lejos posible, la pregunta es, Andrés, ¿qué debe decir la NASA, o qué diría la NASA, o qué dirá la NASA más bien? Bueno, hay protocolos que la Unión Astronómica Internacional junto con la Organización de Naciones Unidas tienen para aplicar en caso de un contacto con una civilización extraterrestre. Hay protocolos ya contemplados en la misma ONU en cooperación con, repito, la Unión Astronómica Internacional, que es la máxima organización de astrónomos del mundo, con otras organizaciones como la NASA, que es la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea. Hay todo un protocolo para ir paso por paso, llevándole al público la información conforme se vaya confirmando si efectivamente hemos logrado un contacto de cualquier tipo, que hayamos logrado con una civilización extraterrestre, ya sea en forma de una señal de ondas de radio, que recibamos una transmisión, o incluso el arribo de una nave a la Tierra, en algún punto geográfico, el paso, como en el caso de Oumuamua, que es hipotéticamente se plantea también como una nave extraterrestre no confirmada,
a una hipótesis, pero una hipótesis científica, eso es lo novedoso, ¿no? Que por cierto, entre paréntesis, me llama la atención que ahora la posición de quienes han creído siempre que los ovnis, los objetos voladores no identificados, son naves extraterrestres, ahora los veo escépticos. Entonces sí, eso me está llamando la atención. Pero bueno, finalmente la NASA tendría que dar la información tal cual, con los datos que se han recibido, con los datos que se han recabado, porque no hay manera de ocultar información debido a que muchos observatorios de muchos países del mundo están monitoreando o monitorearon el paso de Oumuamua sin que se pudiera ocultar alguna información en especial, que por cierto no se logró recopilar mucha información debido a lo pequeño de este asteroide, entre comillas, o esta nave espacial, entre comillas, que pasó cerca de la Tierra. Entonces no tenemos los suficientes datos como para poder hacer todavía algún tipo de afirmación en uno o en otro sentido. Y yo me imagino, Andrés, que usted le echaba el puntazo a Luz Mari, ella es directora del Centro de Informes OVNI, y entender ese escepticismo, ya he estado ella varias veces en el programa, yo también me quedo pensando, Luz Mari tan escéptica, siendo directora de un Centro de Informes OVNI, que me imagino que es de lo que están atrás de, ¿verdad, Luz Mari? De comprobar o tratar de probar que sí hay vida extraterrestre o que no hay. Es así, Andrea. Tú sabes que justamente es parte del debate que hemos mantenido en este Congreso este año, porque el escéptico es como salud para la temática. Miren, si yo me creo que todo lo que aparece por ahí es extraterrestre, y desafortunadamente cuando se tratan estos temas, todo lo desconocido le dan el mote de extraterrestre. Me parece que hay que tener ese cuidado, ese poder esperar, ese darse el tiempo de revisar la información. Por eso es muy atinado el programa tuyo, es muy atinado lo que el científico nos plantea cuando nos dice puede ser artificial, realmente es un objeto que trae unas condiciones muy extrañas para el momento como hasta ahora se conocían, pero ya de ahí asegurar que es extraterrestre nos deja a nosotros como Centro de Informes OVNI un plurito de duda y además nos invita a querer saber. Yo quiero saber. Y en esto me sumo a algunos comentarios que escuchaba ahí contigo, cuando los oyentes dicen que es parte del ocultismo, es que es parte de lo que la NASA puede llegar a desmentir. Tenemos que darnos cuenta, y esto ya es secreto a voces, de que muchas de las instituciones, la gente ya está descreída de nuestras instituciones. La NASA, desde los años 60 se sabe que es una institución científico-militar. Ellos van a hacer y van a decir lo que desde lugares mucho más altos de seguridad van a tener que permitir decir. Pero más allá de eso, la realidad extraterrestre está presente. Y eso, para ello, Andrea, entiendo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de documentarnos, a la hora de leer. Los autores son muy importantes y la ciencia bien leída nos da cuenta de que así es. Frente a esto, Andrés, y yo insisto en eso, cuando dice el señor Loeb, esperar, y él hablaba de cientos de años, es decir, no es una cuestión que podríamos determinarlo ahora o a corto plazo, pero ¿qué precedente sienta esto en la humanidad, Andrés? Pues el precedente de que efectivamente no conocemos a detalle todo el universo y que hay objetos que de ser de origen natural también sería un descubrimiento muy interesante, es decir, tendríamos que explicar todo lo que nos dio a conocer Loeb en el sentido de su rotación, su cambio de brillo, su forma alargada y la propulsión que experimentó, que eso es lo que justamente es el punto medular que dio origen a la teoría de la nave extraterrestre, del Oumuamua, de este asteroide, probable asteroide, exótico asteroide, y que no se logró explicar porque no se observó ningún chorro de gas, como cuando emiten en ocasiones los asteroides o cometas cuando se acercan al Sol, porque se calientan, se subliman los gases en su superficie y sirven como chorros de propulsión. No se observó en este objeto, lo cual es extraño. Ahora, como ya lo decía el señor Loeb, llevará años investigar esto. Probablemente, y de ser esto es un objeto natural, como ya también él lo mencionaba, y lo cual se me hizo muy interesante, pudiéramos esperar la presencia de otros objetos, probablemente. Puede que este objeto, Oumuamua, traiga otros atrás, porque por lo general estos objetos, al ser fragmentos o restos de otros sistemas solares en formación, pues se generan en gran
gran número. Entonces es probable que hayan sido expulsados por alguna explosión estelar de la estrella donde se estaban formando. Ahora, y probablemente traiga más. Claro, Andrés, más. Escuchábamos uno de los programas mexicanos y me llamaba la atención cuando le preguntaba, pues quizás es lo que algún periodista tal vez se soñaría, es el momento como noticia de última hora, primera comunicación de extraterrestres con el planeta Tierra, no sé, algo así que no sé dónde pudiera pasar o en qué circunstancias. Sin embargo, la pregunta del periodista era válida y le decía, visitarnos o vigilarnos, ¿para qué, Andrés? Si podemos, yo sé que no vas a tener ni Luz Mari ni tú la respuesta. Sin embargo, ustedes que han estudiado esto, ¿sería visitarnos o tener contacto con el ser humano o con el planeta Tierra? ¿Para qué, Andrés? Para estudiarnos, como nosotros mismos lo hemos hecho, como investigadores, como seres humanos, somos curiosos. Desde niños nos llama la atención cualquier ser vivo, insectos, las aves, los estudiamos con curiosidad. Entonces, bueno, suponiendo que fuera una civilización extraterrestre que hubiera enviado una sonda de exploración al sistema solar, seguramente habría recabado o recopilado información sobre los planetas que serían habitables en este sistema solar y que hubieran generado una civilización tecnológica, y seguramente de haber recopilado esta información, pues ya la lleva esta sonda. Digo, desde luego esto es totalmente hipotético, suena a ciencia ficción, de hecho suena a una novela muy parecida que escribió un gran escritor ya fallecido, Arthur C. Clarke, Cita con Rama, en donde se narra, coincidentemente le atinó a Arthur C. Clarke una situación similar a la que estamos viviendo. Nada más que en la novela Cita con Rama sí se abren unas escotillas y sí hay contactos. Se les recomiendo que la lean, por cierto, muy apropiada ahora para el encuentro con Oumuamua. Entonces yo creo que nos falta todavía recopilar mucha información y esto no impide la posibilidad de que sea una nave. Ahora, sí, para tener la certeza necesitamos mucha evidencia, como decía Carl Sagan, el gran astrónomo y divulgador científico. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y aún no tenemos esa evidencia extraordinaria sobre Oumuamua. Luz Mari, la misma pregunta y para finalizar, simple curiosidad fuera esa comunicación o ese primer encuentro, o hay algo más que llamaría pues la atención como para que nos estuvieran o vigilando, algunos dicen, y eso me parece interesante, sé que usted maneja esa teoría, o que ya nos han acompañado a lo largo de la historia. Definitivamente estamos convencidos que nos han acompañado, que han estado siempre presentes, ellos están aquí. Pensar que nos están vigilando es pensar bajo una lógica justamente nuestra, en donde tenemos esa educación, ¿no? Nos tienen que vigilar para investigarnos o para educarnos. Entiendo que ellos han superado ya miles de años a nosotros, a nuestra educación, al comportamiento mismo con la naturaleza y con el cosmos, que están lejos de pensar en vigilarnos. Desde ya indico que siempre han estado aquí y que nos están acompañando, que nos están visitando desde siempre. Vamos a otra pausa. ¿Cree usted que estamos siendo vigilados desde el universo? El hashtag es Zoom Oumuamua. Lo tienen ahí en su pantalla, si me ayuda producción, porque está difícil la escritura de todas maneras para nuestros televidentes. Valeria dice que este caso hay que tomarlo en serio porque no se trata de avistamientos de ovnis que reporta cualquier persona, sino de observaciones hechas por expertos de Harvard. El universo es infinito y yo creo que sí nos observan. Nicolás comenta que en el universo debe haber muchos elementos y objetos que aún no han sido estudiados por la astronomía y no podemos pensar que todo lo que no conocemos son naves extraterrestres que nos vigilan. También Elena, gracias a todos por escribirnos. Carmen Herrera dice que hay que esperar que sigan las investigaciones sobre este asteroide. Tal vez es muy pronto para especular, pero puede ser una señal de que algo más hay en el universo. La última pausa. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Muy agradecida a Andrés Eloy Martínez y a Luz Mari López, digo yo, por acolitarme, dicen en mi tierra, para salirme de estos temas políticos de América Latina que tratamos a lo largo del programa todos los días y poder pues hablar de otras cosas que sin duda para algunos pueden ser ridículas, fascinantes, de historias de películas y para otros tan serias como lo tomo por ustedes que son investigadores. Mil gracias. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana con otros temas de debate.